Bienvenido a Relatos Bíblicos Eternos, donde la voz de la fe nunca se apaga. Aquí, las historias sagradas de la Escritura cobran vida para tocar tu alma. Hoy, escucharás una historia de sabiduría divina, de temor y poder, de un joven que hereda un trono y clama por juicio justo. El juicio de Salomón, la sabiduría puesta a prueba. Capítulo 1. Heredar el trono, heredar la carga. Cuando David cerró los ojos por última vez, el silencio descendió sobre Jerusalén como un velo. El canto cesó, las arpas se acallaron, y el pueblo contuvo el aliento. Había muerto el rey poeta, el pastor que venció a gigantes, el guerrero que escapó de Saúl, el hombre que pecó y lloró, el padre de una dinastía prometida. Sobre el trono vacío, flotaba una sombra. La corona pasó a Salomón, el hijo de Betsabé. Un joven sin experiencia militar, sin cicatrices de guerra, sin el temor reverente que David había inspirado en sus enemigos. Algunos lo observaban con desconfianza. Otros lo veían como un símbolo de esperanza. Pero todos sabían que Israel se hallaba en una encrucijada. Salomón tenía el trono, pero no aún el corazón de la nación. Durante los primeros días, el joven rey se movía con prudencia. Se inclinaba ante los ancianos, escuchaba a los escribas, caminaba por los patios de la ciudadela como quien teme quebrar el eco de su padre. En su rostro había serenidad, pero en su alma había temor. ¿Cómo puede un joven gobernar a un pueblo tan vasto? Se preguntaba de noche. Recordaba los relatos de David huyendo por las colinas, los salmos cantados en cuevas, las batallas ganadas con sangre. Pero él, ¿qué sabía de eso? Su vida había sido distinta. Más protegida, más palaciega. Y sin embargo, ahora era rey. No tardaron en aparecer las tensiones. Adonías, hermano mayor, aún ambicionaba el trono. A pesar de haber sido apartado, no había abandonado su deseo. Su madre, la altiva Git, murmuraba en los corredores. Joab, el veterano general, parecía guardar fidelidad solo a su propia espada. El sacerdote Abiatar, antaño leal a David, ahora vacilaba entre alianzas. Salomón entendía que si no afirmaba su autoridad, la corona sería devorada por la intriga. Entonces, tomó decisiones difíciles. Ordenó la ejecución de Adonías, después de que éste pidiera a Betsabé que intercediera por Abisag, la joven que había servido a David en sus últimos días. Para Salomón, esa petición no era inocente, era una maniobra para reclamar el poder por asociación. También desterró a Abiatar, cumpliendo así una antigua profecía sobre la caída de la casa de Elí. Luego, mandó ejecutar a Joab, quien había huido al altar del Señor buscando asilo. Salomón ordenó que lo mataran allí mismo, sabiendo que la justicia debía prevalecer. Con esas decisiones, la sangre manchó los primeros días de su reinado. Pero también se disipó la amenaza. Después de establecer la paz, Salomón buscó algo más que control, buscó sentido. No era suficiente gobernar. Debía comprender el corazón del pueblo, la voluntad de Dios, el camino de la justicia. Un día, reunió a los ancianos y a los líderes de las tribus. Juntos marcharon a Gabaón, lugar alto donde aún se hallaba el antiguo tabernáculo. Allí, donde siglos atrás Israel había buscado dirección, Salomón ofreció 1000 holocaustos. No era un acto de ostentación. ¿Era clamor? Era hambre de sabiduría. Esa noche, bajo el cielo silencioso, mientras el humo del sacrificio aún flotaba sobre las tiendas, Dios se le apareció en sueños. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón, en su sueño, cayó de rodillas. Sus labios no buscaron gloria. No pidió riquezas ni victoria. Habló con voz temblorosa. Tú mostraste gran misericordia a mi padre David, porque anduvo delante de ti con rectitud. Y ahora, tú me has puesto a mí como rey en su lugar. Pero yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Este pueblo es grande, tan numeroso que no puede contarse. Dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Dios escuchó. Y sonrió. Por cuanto no pediste larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, he aquí que te daré un corazón sabio y entendido. No ha habido otro como tú antes, ni lo habrá después. Y además te daré lo que no pediste, riquezas, gloria, y larga vida, si andas en mis caminos. Salomón despertó con el alma encendida.
Supo que no había sido un sueño cualquiera. La voz de Dios seguía resonando dentro de él. Y aunque no había signos visibles, algo en su espíritu había cambiado. Regresó a Jerusalén. Se postró ante el arca del pacto. Y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Luego celebró un banquete para todos sus siervos. Era tiempo de comenzar un reinado no fundado en la espada, sino en la sabiduría. El pueblo observaba. ¿Era este joven realmente digno del trono de David? No pasó mucho antes de que la ocasión llegara. 2 mujeres, prostitutas, vinieron ante el rey. No tenían marido. No tenían influencia. Eran figuras marginales en la ciudad. Pero acudieron al trono más alto en busca de juicio. «Oh, mi señor», dijo la primera, «yo y esta mujer habitamos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella. Al tercer día, también ella dio a luz. Estábamos solas. Pero en la noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo mientras yo dormía, y puso el suyo muerto en mi seno. Cuando desperté, vi que no era mi hijo». «Mentira», gritó la otra. «El hijo vivo es mío. El muerto es tuyo». «No, el muerto es tuyo. El vivo es mío». Y así discutían ante el rey. Los jueces menores habrían descartado el caso. No había testigos. No había pruebas. Solo 2 mujeres, una palabra contra la otra. Pero Salomón no se precipitó. No alzó la voz. Observó. Escuchó. Luego, con calma terrible, pronunció: «Traedme una espada». Los guardias se miraron, dudaron, pero obedecieron. Salomón señaló al niño. «Divididlo en 2. Dad la mitad a una y la otra mitad a la otra». Un silencio brutal cayó sobre la sala. Entonces, la mujer cuyo hijo era el vivo, habló con urgencia. «Ah, señor mío. Dadle el niño vivo. No lo matéis». Pero la otra dijo: «Ni para mí ni para ti. Que lo dividan». Y Salomón respondió: «Dad el niño vivo a la primera. Ella es su madre». La noticia recorrió Israel como fuego en campo seco. El joven rey había emitido un juicio sin precedente. No con evidencia, sino con discernimiento. No con ley, sino con sabiduría. Había mirado el corazón humano y visto la verdad. Y todo Israel temió al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para juzgar. Pero Salomón no se detuvo ahí. Ordenó una reorganización completa del reino. Dividió el país en 12 distritos administrativos, estableció gobernadores, y aseguró un sistema de provisiones regulares para el palacio y el pueblo. Instituyó escuelas de escribas, impulsó la poesía y los proverbios, y atrajo sabios de otras tierras. La paz permitió que floreciera la cultura. Los días de guerra quedaron atrás. Bajo Salomón, Israel se convirtió en una nación respetada, temida, admirada. Desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto, su nombre era sinónimo de equilibrio. Y sin embargo, en las sombras de su corazón, el joven rey aún sabía que la sabiduría no era posesión, sino camino. Un don que debía cultivarse día a día. Una llama que, si no se alimentaba, podía apagarse. Capítulo 2. El peso de la sabiduría. El juicio de las 2 mujeres había estremecido a Israel. Por primera vez desde la muerte de David, el pueblo respiró con certeza: había un rey digno en el trono. Un hombre joven, sí, pero tocado por la mano de Dios. Desde entonces, el nombre de Salomón se pronunció con reverencia. Pero con la fama vino el peso. Y con la sabiduría, vino la soledad. Cada mañana, Salomón salía al pórtico de la casa del bosque del Líbano, su residencia real. Desde allí, observaba cómo despertaba la ciudad santa, mercaderes desplegando telas, escribas repasando rollos, madres llevando cántaros, niños persiguiendo palomas. A veces cerraba los ojos y escuchaba los murmullos del pueblo. Las preguntas no dichas. Las inquietudes que llegaban a su trono sin palabras. La sabiduría no era un cetro. Era una llama. Y mantenerla encendida exigía un sacrificio constante. Pronto comenzaron a llegar caravanas de otras tierras. De Fenicia y Arabia, de Egipto y Siria. Algunos buscaban alianzas.
Otros deseaban escuchar sus proverbios. Algunos venían solo por curiosidad. Habían oído que en Israel gobernaba un joven capaz de leer el corazón de las personas. Un rey que no se apoyaba en espadas, sino en entendimiento. Salomón los recibía con rostro sereno, pero su espíritu permanecía en vela. Cada visitante traía consigo no solo regalos, sino intenciones ocultas. En cada banquete, en cada palabra halagadora, había pruebas sutiles. Y él debía discernir. Fue entonces cuando comenzó a escribir. Sus proverbios eran breves como cuchillos, pero contenían mundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Más vale un bocado seco con paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Los escribas anotaban cada uno. La gente los repetía en plazas, mercados, campos. La sabiduría se volvió alimento del pueblo. Pero no era suficiente. Salomón quería construir un hogar para Dios. Desde que Israel habitaba la tierra prometida, el arca del pacto había morado en tiendas, moviéndose de lugar en lugar. David había deseado construirle un templo, pero el Señor se lo negó. Has derramado demasiada sangre, le dijo. Esa tarea correspondería a su hijo. Y ahora, ese hijo era Salomón. La idea ardía en su interior. Un lugar para que la gloria de Dios habitara en medio del pueblo. No en un tabernáculo de cortinas, sino en una casa establecida. Un santuario que fuera señal de la presencia divina para generaciones. Durante 4 años, preparó todo en silencio. Ordenó traer madera de los cedros del Líbano, en alianza con Hiram, rey de Tiro. Mandó buscar artesanos, canteros, orfebres. Recolectó oro, plata, piedras preciosas. Dio instrucciones precisas, cada medida, cada diseño, cada adorno debía estar conforme a la voluntad divina. Y luego, en el 4º año de su reinado, comenzó la obra. El pueblo observaba cómo se alzaban los muros. El sonido de los martillos, sin que se oyera hierro en el monte. Las piedras habían sido labradas lejos, en secreto, para que en el monte del templo reinara el silencio. Era como si cada piedra supiera su lugar. Durante 7 años se edificó el templo. Y durante ese tiempo, Salomón cambió. Ya no era el joven inseguro que había pedido entendimiento en Gabaón. Era ahora un rey en plenitud, pero también un hombre que comenzaba a mirar con nostalgia los días de humildad. Porque algo sutil comenzó a germinar en su corazón. Con las alianzas vinieron los matrimonios. Primero, la hija del faraón de Egipto. Luego, princesas de Moab, Amón, Edom, Sidón. Mujeres traídas por conveniencia política, por pactos de no agresión, por honor diplomático. Algunas se convirtieron, otras trajeron sus dioses, sus rituales, sus altares. Y aunque Salomón no dejó de amar al Señor, su corazón comenzó a dividirse. No en actos violentos, ni en rebeldía abierta, sino en permisividad. En tolerancia de lo ajeno. En aceptar pequeños desvíos por la paz del palacio. Lo hacía por diplomacia. Por mantener la estabilidad. Por amor, tal vez. Pero la llama de la sabiduría comenzó a titilar. El templo fue concluido en el 11º año del reinado de Salomón. Era magnífico. El lugar santísimo revestido de oro puro. 2 querubines de madera de olivo extendiendo sus alas sobre el arca. Columnas gigantescas a la entrada, Jaquín y Boaz. El mar de bronce sobre 12 bueyes. Una obra no igualada en su tiempo. Y entonces vino el día de la dedicación. Todo Israel se reunió. Sacerdotes, ancianos, jefes de tribus. Llevaron el arca del pacto al lugar más sagrado. Cuando los sacerdotes salieron, la gloria de Jehová llenó la casa como nube. Tan densa, que no podían permanecer en pie. Salomón se arrodilló ante el altar, con los brazos extendidos al cielo. Su oración fue larga, temblorosa, sincera. ¿Morará Dios verdaderamente sobre la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Pero atiende a la oración de tu siervo, que tus ojos estén abiertos noche y día sobre este lugar, que cuando el extranjero ore hacia esta casa, tú escuches y perdones. Y así fue consagrado el templo. Después de aquel día, Israel vivió su tiempo de mayor esplendor.
La paz reinaba por todas partes. El comercio florecía. Las artes se desarrollaban. Los pueblos vecinos admiraban la belleza de Jerusalén. La corte de Salomón era un hervidero de sabiduría, arte y justicia. Pero en lo más profundo, el corazón del rey comenzaba a experimentar el peligro más sutil, el orgullo. Un día, mientras paseaba solo por los jardines del palacio, Salomón se detuvo ante un estanque. Observó su reflejo. Ya no era el joven tembloroso de Gabaón. Su barba era espesa, sus ojos más hundidos, pero su porte, majestuoso. Pensó en sus logros. En su sabiduría. En el templo. En la prosperidad. Y por un instante, creyó que todo eso era obra suya. ¿No he edificado yo esta casa? ¿No he hecho de este pueblo una nación gloriosa? Fue solo un pensamiento fugaz. Pero suficiente. Porque el orgullo entra por las rendijas más pequeñas. Dios no habló con él durante años. Ya no en sueños. Ya no en visiones. Salomón seguía repitiendo proverbios, seguía dictando sentencias. Pero la chispa era distinta. Entonces decidió probarlo todo. Se rodeó de placeres. Mandó plantar viñedos, construir palacios, traer músicos, rodearse de banquetes. Buscó el conocimiento de las ciencias, estudió los caminos de las aves, la estructura de los árboles, el curso de los astros. Y en medio de todo eso, escribió. Y vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque cuanto más entendía, más se alejaba del temor de Dios. Un día, llegó una mujer de tierras lejanas. La reina de Sabá. Había oído hablar de Salomón. De su sabiduría. De su templo. De su corte. Trajo consigo caravanas con especias, oro, piedras preciosas. Venía no solo con regalos, sino con preguntas. Duras, complejas, inesperadas. Salomón la recibió. Ella probó su sabiduría. Y él respondió a cada cuestión. Entonces, viendo su palacio, sus siervos, la comida de su mesa, los cantores, la vestidura de los sacerdotes, se maravilló. Verdad es lo que oí en mi tierra. Pero no me lo dijeron todo. Bienaventurados estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Y adoró al Señor. Pero al marcharse, dejó en Salomón un eco que retumbaría. Feliz eres tú, rey. Nada te falta. Y tal vez, en ese momento, Salomón pensó que ya no necesitaba más. La sabiduría había hecho de él el hombre más grande de su tiempo. Pero ahora, comenzaba a volverse un peso. Una carga que lo alejaba del primer amor. De la humildad. Del temor. Y el silencio de Dios se volvió ensordecedor. Años después, sentado solo en una cámara interior, sin música, sin cortesanos, sin mujeres, Salomón escribiría. Probé la risa, y era locura. Edifiqué casas, planté viñas, amontoné plata, cantores, y vi que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y en otro rollo. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo. El sabio, se había cansado de la sabiduría. Pero aún no era el final. Porque el corazón que una vez pidió entendimiento, aún podía recordar. Y el Dios que había hablado en Gabaón, no se había olvidado de su pacto. Porque aunque el hombre se extravíe, la promesa permanece. Capítulo 3. Altares en el corazón. El oro brillaba en Jerusalén como nunca antes. Las calles eran limpias, los comerciantes cantaban, los escribas escribían más que nunca. El pueblo se sentía seguro. Pero bajo la superficie de esplendor, algo más profundo se estaba quebrando. El trono era estable, el templo glorioso, la fama intacta. Pero en el corazón del rey, silenciosamente, se construían otros altares. Años habían pasado desde aquella oración en Gabaón. La sabiduría aún lo acompañaba, pero ya no era la misma. Era más pesada, menos luminosa. Más útil para el gobierno, y menos para el alma. Salomón se había convertido en el hombre más sabio del mundo, sí. Pero también en el más solo. La política lo exigía todo. Y para sostener la paz con sus aliados, comenzó a hacer concesiones. Al principio fueron pequeñas, permitir que sus esposas adoraran a sus dioses en privado.
Luego les concedió lugares especiales. Más tarde, permitió que se erigieran altares en los montes. Y cuando la costumbre se volvió paisaje, Salomón mismo comenzó a visitarlos. No porque creyera en Astarte o en Milcom. No porque negara al Señor. Sino porque deseaba mantener contento a su harén, a sus pueblos aliados, a sus propias emociones. La tolerancia se volvió hábito. El hábito, necesidad. Y la necesidad, abismo. Era extraño. Aún escribía proverbios. Aún componía cánticos. Aún juzgaba con equidad. Pero en las noches, cuando se quedaba solo con sus pensamientos, sentía un hueco que ni el incienso ni la música ni el vino podían llenar. Y en ese vacío, se repetía a sí mismo frases de sabiduría, como si buscara consuelo, en lo que había perdido. El pueblo no decía nada. Las plazas estaban llenas. Las casas, bendecidas. Nadie cuestionaba al rey. Pero algunos ancianos sabían mirar más allá de la superficie. ¿Acaso no vemos subir el humo de sacrificios extraños en los montes? Se decían entre ellos. Y entre los sacerdotes fieles, se murmuraba en voz baja, la sabiduría que no teme al Señor, se vuelve trampa. Una noche, Salomón caminaba solo por una de las terrazas más altas de su palacio. Desde allí, Jerusalén parecía una joya. Vio la cúpula del templo. El resplandor de los candelabros. El patio de los gentiles. Los guardias de noche caminando en fila. Pero cuando giró la vista hacia el sur, distinguió un pequeño altar encendido. No era del Señor. Era de Quemos. Y recordó, él mismo había ordenado que lo construyeran. Cerró los ojos. Su respiración se hizo lenta. No dijo nada. No lloró. Solo permaneció inmóvil por largos minutos, como si no supiera ya distinguir qué parte de sí mismo era verdad y qué parte se había diluido. Los sueños desaparecieron. La voz de Dios no lo visitó más. Y sin embargo, cada vez que entraba al templo, cada vez que se acercaba al altar de incienso, sentía una punzada. No era culpa abierta. Era algo más tenue, más insidioso. Un recordatorio de que, aunque todo parecía en orden, algo estaba torcido. Un día, llegó a Jerusalén un joven llamado Jeroboam. Obrero de Efraín. Inteligente. Ambicioso. Salomón lo notó. Le dio autoridad sobre los trabajos de construcción. Le confió la supervisión de las tribus del norte. Pero Ahías, el profeta de Silo, lo encontró en el camino. Y allí, en un campo, hizo algo extraño, rasgó su manto nuevo en 12 partes, y le dio 10 a Jeroboam. Así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto Salomón me ha abandonado, entregaré el reino. 10 tribus irán contigo. Solo una quedará para la casa de David. Esto no será hoy. Pero vendrá. Jeroboam cayó. Y huyó a Egipto. Cuando Salomón se enteró, su corazón se llenó de miedo. La sabiduría no lo había protegido del juicio de Dios. Desde ese día, su semblante cambió. Era más duro con sus siervos. Más callado con sus esposas. Más distante de sus hijos. Ordenaba sin mirar a los ojos. El hombre que una vez discernía entre madres por el llanto de un niño, ahora ya no escuchaba a nadie. Y por las noches, en su aposento, releía sus propios escritos. Como buscando en ellos una señal, una salida, una segunda oportunidad. Un rollo, más desgastado que los otros, tenía escrito. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y al leerlo, bajaba la mirada. La gloria de Israel permanecía. El comercio seguía. El oro seguía fluyendo. Pero los cimientos del espíritu estaban agrietados. Los hijos de Salomón lo veían, pero no lo comprendían. Los ancianos de la corte lo sabían, pero no lo decían. Los profetas lo denunciaban, pero eran ignorados. Y Dios guardaba silencio. Una mañana, Salomón subió al monte de los olivos. Allí se alzaban varios altares, algunos suyos, otros de sus esposas. Desde allí, el templo se veía a lo lejos. Pequeño, como una joya lejana. Se sentó en una roca, mirando hacia Jerusalén. Recordó su juventud. Recordó la primera vez que entró al tabernáculo. La noche del sueño en Gabaón. El llanto de la madre ante el juicio.
El temblor en sus manos cuando se postró ante el arca. Y por primera vez en años, sus ojos se humedecieron. No por dolor, sino por añoranza. Entonces, en su interior, surgió una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. ¿Es posible que la sabiduría, sin obediencia, se convierta en condena? La preguntó sin esperar respuesta. Pero esa misma noche, volvió a escribir. Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos. El pueblo no vio lágrimas. Ni escándalos. Salomón siguió reinando. Los gobernadores siguieron tributando. Las caravanas seguían entrando por las puertas de la ciudad. Pero entre los rollos de los escribas comenzó a circular un nuevo manuscrito. El predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Era diferente a los proverbios. No enseñaba. Lamentaba. No ordenaba. Reflexionaba. Era el lamento de un alma que había probado todo, y había encontrado vacío. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aunque muchos no entendían, los sabios sabían, Salomón hablaba de sí mismo. De su viaje. De su caída. Y de su anhelo de volver. El reino aún no había sido dividido. La ira de Dios aún no se había manifestado. Pero la grieta ya estaba trazada. No en el mapa, sino en el corazón del rey. Y en lo alto del palacio, donde una vez se escribió sabiduría para generaciones, ahora se escuchaba solo el rasgueo silencioso de un anciano, buscando sentido. Capítulo 4. El silencio del trono. La sabiduría que una vez iluminó el trono de Israel se había vuelto sombra. No por falta de brillo, sino por exceso de distancia. Salomón, el más sabio de los reyes, ya no escribía con el fervor de antes. Sus proverbios se habían secado como ramas en invierno. El anciano en que se había convertido caminaba por los pasillos de su palacio como un espectro que alguna vez supo lo que era temer a Dios. El esplendor seguía. Los muros aún brillaban con oro. Los vestidos de los sacerdotes resplandecían. Las viandas no cesaban sobre la mesa real. Pero el espíritu estaba ausente. En los últimos años de su vida, Salomón hablaba poco. Las audiencias eran breves. Ya no recibía visitantes con la misma calidez. La corte se había acostumbrado a sus silencios, a sus ausencias largas y repentinas, a sus paseos nocturnos en soledad. Sus escribas más fieles notaron que ya no redactaba nuevos proverbios. En cambio, pasaba las horas frente a antiguos rollos, repasando palabras que había escrito cuando su alma ardía por Dios. La sabiduría clama en las calles, susurraba. Pero ahora, ¿quién escucha? Una noche, Salomón llamó a su siervo más antiguo. Le pidió que le trajera los primeros escritos. Aquellos de su juventud. Los que hablaban del temor del Señor como principio. El siervo obedeció. Y mientras el rey los leía, sus dedos temblaban. ¿Qué me ha pasado?, murmuró. ¿En qué momento cambié la voz de Dios por los ecos de mi propio juicio? La pregunta quedó sin respuesta. Los altares a otros dioses no solo estaban en los montes. Ahora estaban en los corazones. Los hijos de las esposas extranjeras crecían con imágenes de Milcom y de Astarte. Había canciones que se cantaban en secreto. Sacrificios hechos al amparo de la noche. Y aunque Salomón no participaba abiertamente de tales cultos, tampoco los destruía. El reino debe permanecer unido, decía, como justificación. Pero la unidad sin verdad es un espejismo. Y el pueblo comenzaba a notarlo. Fue entonces cuando el Señor rompió su silencio. No en una visión, ni en un sueño, como antes. Esta vez, la palabra de Dios llegó como un juicio. Firme. Irrevocable. Por cuanto has hecho esto, dijo el Señor, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, romperé el reino de ti, y lo daré a tu siervo. No lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no quitaré todo el reino, una tribu quedará por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido. Salomón cayó de rodillas. No gritó. No protestó. Solo apoyó la frente contra el suelo de piedra, y permaneció así por horas. Ya no podía pedir perdón como antes. Ya no podía ofrecer holocaustos que calmaran su conciencia.
porque había cruzado demasiadas veces la línea entre la reverencia y la conveniencia. Aquel día marcó un antes y un después. Salomón comenzó a alejarse de todos. Sus hijos intentaban acercarse, pero él los miraba con una mezcla de ternura y temor. Sabía que el juicio vendría a través de ellos. Que el precio de su desvío no lo pagaría él solo, sino su casa. Su linaje. Su pueblo. Y eso lo quebró más que cualquier castigo. Jeroboam, el siervo a quien Dios había prometido 10 tribus, aún estaba en Egipto. Exiliado. Esperando. No era un traidor, sino una herramienta en manos del Altísimo. Y aunque Salomón deseó atraparlo, no pudo. Su tiempo no había llegado. Mientras tanto, el pueblo comenzó a dividirse en silencio. Efraín murmuraba contra Judá. Dan observaba con sospecha a Benjamín. Los del norte hablaban con nostalgia de los días en que el tabernáculo no estaba atado a una ciudad. Los del sur se aferraban al templo como su única garantía de favor divino. Y Salomón observaba. Esos últimos años los dedicó a escribir un libro distinto. Uno que no buscaba enseñar, sino comprender. Uno en que cada línea era un suspiro de alguien que lo tuvo todo, y lo perdió todo, menos la conciencia de su vacío. Ese libro se llamó Eclesiastés. Y en él, Salomón se desnudó como nunca antes. Todo tiene su tiempo. ¿Mejor es la tristeza que la risa? Teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ya no era un rey hablando desde el trono. Era un alma que, en medio de las ruinas de su esplendor, buscaba sentido. La corte intentaba mantener las apariencias. Pero los rumores crecían. Algunos decían que el rey había enloquecido. Otros que estaba enfermo. Y unos pocos, que estaba escribiendo algo demasiado profundo para ser entendido por los vivos. Un día, Salomón subió nuevamente al monte de los olivos. Caminó solo, sin escoltas. Los guardias intentaron detenerlo, pero él los despidió con la mano. Se detuvo ante uno de los altares que él mismo había ordenado levantar. Lo observó en silencio. Estaba cubierto de cenizas, pero aún en pie. ¿Cuántos más habré edificado, sin darme cuenta? Se preguntó. Y entonces hizo algo inesperado. Tomó una piedra del altar, la alzó con esfuerzo, y la arrojó cuesta abajo. Una tras otra, comenzó a desmontar el altar con sus propias manos. Lento. Doloroso. Solo. Ese día, Salomón derribó lo que había permitido erigir. No por mandato. No por orden política. Sino por arrepentimiento. Volvió al palacio cubierto de polvo. Nadie le habló. Nadie le preguntó. Pero esa noche, durmió en paz. Por primera vez en muchos años. Pasaron los días. Y llegó el momento en que su cuerpo ya no respondió. Sus pasos eran torpes. Su voz, apenas un susurro. La corte se preparaba para lo inevitable. Reunió a sus hijos. Les habló con dificultad. No de política. No de alianzas. Les habló de Dios. El corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, dijo. Guardadlo. No confiéis en vuestra fuerza, ni en vuestra sabiduría. Porque la sabiduría que no teme a Dios, es locura disfrazada. Los miró uno a uno. Y entonces llamó a Roboam, su hijo mayor. Le entregó un rollo. Aquí está todo lo que he aprendido. No lo leas como rey. Léelo como hombre. Y lloró. No de tristeza. Sino de rendición. Pocos días después, Salomón murió. No con la gloria de su juventud. No con el brillo de sus conquistas. Murió con la mirada perdida en el templo, y con la esperanza tenue de que, aun entre los escombros de su caída, Dios podría reconstruir algo. El pueblo lo lloró. Pero la paz que había mantenido unida a Israel, se desvaneció con él. Las nubes comenzaron a reunirse sobre la casa de David. Y el trono, nunca volvió a ser como antes. Capítulo 5. El juicio de Salomón, la sabiduría puesta a prueba. El tribunal estaba silencioso. Las palabras del rey Salomón aún resonaban en la sala, profundas y llenas de un poder que iba más allá de la justicia ordinaria. La historia de las dos mujeres y el bebé había llegado a su fin, y con ella,
una enseñanza que quedaría grabada para siempre en los corazones de quienes presenciaron aquella escena. Pero la sabiduría de Salomón, como el río que nunca cesa, no se agotaba con un solo acto. Su reinado, por supuesto, estaba lleno de decisiones difíciles, de conflictos que requerían una comprensión del alma humana y de la naturaleza misma de la verdad. Aquel día, mientras la gente se dispersaba lentamente del palacio, una figura permaneció firme ante la puerta del salón del trono. Era una anciana, de rostro arrugado y ojos que parecían haber visto más allá de los siglos. Su nombre era Abisag, y se había ganado un lugar en la corte no solo por su sabiduría, sino por su honestidad y profundo amor por la justicia. Abisag fue llamada al lado del rey. Majestad, dijo con voz pausada, hay otro asunto que requiere su sabiduría. Salomón la miró con atención, esperando que sus palabras fueran tan claras como las aguas de un manantial puro. Se trata de un conflicto entre dos hermanos, continuó ella, un caso que parece sencillo, pero que en realidad esconde una trama de resentimiento y viejas heridas. El rey asintió, haciendo una señal para que los hermanos entraran. Ambos tenían semblantes duros, marcas de una vida de trabajo y sufrimiento. Eran llamados Jair y Elí. Majestad, comenzó Jair con voz temblorosa, mi hermano y yo hemos heredado la tierra de nuestro padre, pero no podemos ponernos de acuerdo sobre cómo dividirla. Él dice que la mitad es suya, pero yo siento que el terreno que me corresponde es mucho menor. Elí, por su parte, replicó con firmeza, no es que quiera quitarle nada, pero el pedazo que reclama es demasiado grande para un solo hombre. Hemos trabajado juntos toda la vida, y debemos ser justos. Salomón cerró los ojos un instante, buscando en su interior la luz que le guiara hacia la verdad. Recordó que la justicia no siempre es un acto de dividir en partes iguales, sino de entender el valor real de lo que se posee y el esfuerzo que se ha entregado. Habladme de la tierra, dijo el rey finalmente. ¿Qué cultivos hay? ¿Qué valor tiene? ¿Y qué historia tiene cada uno con ella? Los hermanos intercambiaron miradas y comenzaron a contar la historia de la tierra. Era fértil, rica en frutos, y en ella habían trabajado desde jóvenes junto a su padre, quien les había enseñado no solo a labrar la tierra sino a respetarla. Salomón escuchó atentamente y luego preguntó, ¿hay algo que ninguno de los dos ha visto? ¿Algo que pertenezca a uno de ustedes y que el otro desconozca? Elí vaciló un momento y confesó que, en una parte oculta de la finca, había encontrado una fuente de agua que no habían revelado a su hermano. ¿Por qué no le hablaste de ella?, preguntó el rey. Porque pensé que podría ser una ventaja en la división, admitió Elí. Salomón asintió con gravedad. Es una clave importante para valorar la tierra. Sin ella, los frutos pueden ser menos abundantes. Con ella, la tierra tiene un valor mayor. Luego volvió a mirar a Jair. ¿Sabías de la existencia de esta fuente? Jair negó con la cabeza. Entonces, la división justa debe considerar no solo el tamaño de la tierra, sino también sus recursos ocultos. Los hermanos intercambiaron palabras tensas, pero la presencia del rey los calmó. Sabían que no podrían engañar a un hombre cuya sabiduría parecía casi divina. Finalmente, Salomón propuso un plan: dividirían la tierra de forma equitativa, no en superficie, sino en valor real, considerando la fuente de agua como un activo común que podrían compartir, estableciendo reglas para su uso y cuidado. Ambos hermanos aceptaron, y el ambiente se relajó. No era solo un acuerdo de partes, sino un pacto de hermandad y responsabilidad. Mientras los hermanos se retiraban, Abisag se acercó al rey y dijo, Majestad, su sabiduría no solo ha resuelto un conflicto, sino que ha restaurado el respeto y la unión entre ellos. Salomón sonrió con humildad, consciente de que la verdadera justicia es la que une, no la que divide. Pero ese día no fue solo un episodio más en el reinado de Salomón. Fue una lección sobre cómo la sabiduría no es solo conocimiento, sino empatía y comprensión profunda del corazón humano. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, una figura se acercó al palacio. Era un mensajero, con un pergamino enrollado en la mano. Salomón lo recibió con interés. El pergamino contenía noticias de un reino vecino que había caído en discordia, con un rey que gobernaba con dureza y sin justicia, causando sufrimiento entre su pueblo. ¿Qué puedo hacer por ellos?, preguntó Salomón en voz baja. El mensajero respondió,
han oído hablar de su sabiduría, y algunos desean que intervenga para traer paz y justicia. El rey meditó profundamente. Sabía que la tarea no sería fácil, pero entendía que su misión era más grande que su propio reino. La justicia debía extenderse más allá de las fronteras. Así comenzó un nuevo capítulo en su reinado, uno que pondría a prueba su sabiduría no solo en juicios, sino en la diplomacia, la paciencia y el amor por la paz. Capítulo 6. El juicio de Salomón, la sabiduría puesta a prueba. Los días siguientes trajeron una incesante corriente de visitantes al palacio de Salomón. Los embajadores de los reinos vecinos acudían en busca de consejo y paz, conscientes de que el juicio sabio de aquel rey era faro y esperanza en tiempos turbulentos. Sin embargo, no todos venían con corazones puros ni deseos de reconciliación. Algunos escondían intenciones ocultas, ansias de poder o resentimientos que podían romper la frágil armonía entre naciones. En medio de este panorama, Salomón convocó a sus consejeros más cercanos y a los líderes de su pueblo para trazar un camino que no solo defendiera su reino, sino que promoviera la justicia en toda la tierra. El verdadero poder, dijo el rey en una de sus reuniones, no está en la fuerza de las armas ni en la riqueza, sino en la capacidad de traer justicia y sabiduría a todos. Sus palabras resonaron en el gran salón, pero detrás de ellas latía un peso profundo, la carga que implica gobernar con rectitud cuando tantos intereses chocan. Entre sus consejeros se encontraba Azarías, un hombre sabio y veterano, conocido por su mirada crítica y su lealtad férrea al rey. Majestad, dijo Azarías, no todos los gobernantes aceptarán con agrado que intervengamos en sus asuntos. Hay quienes temen perder el control y harán lo imposible por mantener su poder. Salomón asintió. Lo sé, Azarías. Por eso debemos actuar con paciencia y estrategia, buscando siempre la verdad y la reconciliación. Al poco tiempo, el rey envió emisarios con palabras de paz y ofertas de mediación al reino vecino en crisis. Pero la respuesta fue fría, casi hostil. El rey adversario, temeroso de perder su influencia, rechazó cualquier intento de diálogo y reforzó su dominio con mano dura. En el palacio, Salomón sintió el peso de la decepción. No era fácil llevar la luz a quienes preferían las sombras. Pero su espíritu no flaqueó. Recordó entonces un antiguo proverbio que su padre le había enseñado: el sabio es paciente como la tierra, firme como la roca, y suave como el viento que acaricia las hojas. Mientras meditaba, un hombre de aspecto humilde apareció en los jardines del palacio. Era un agricultor llamado Benjamín, conocido por su honestidad y su fe en la justicia. Había venido a pedir ayuda, pues en su aldea el conflicto entre familias amenazaba con destruir la paz. Salomón decidió recibirlo en audiencia, pues sabía que la justicia comienza en las pequeñas cosas, en el cuidado del corazón de cada hombre. Benjamín relató cómo dos familias rivales reclamaban la propiedad de un terreno fértil. Cada una había levantado muros y cercas, y las tensiones crecían día a día. El rey escuchó con atención y preguntó: ¿qué desean realmente? ¿Cuál es el motivo del conflicto? El agricultor explicó que, aunque el terreno era valioso, lo que más dolía era el odio y la falta de comunicación que habían surgido. Salomón comprendió entonces que la justicia debía ir acompañada de la reconciliación y el perdón. Convocó a ambas familias y, en presencia del pueblo, habló con una voz clara y serena: no es la tierra lo que deben cuidar primero, sino la armonía entre ustedes. La justicia no es solo repartir parcelas, sino sanar las heridas del alma. Propuso un acuerdo en que ambas familias compartirían el terreno y trabajarían juntas, creando canales de agua comunes y pactos de ayuda mutua. El día que se selló el acuerdo, el aire parecía más ligero. Las risas volvieron a las aldeas, y la esperanza renació. Al caer la noche, Salomón se retiró a sus aposentos, reflexionando sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría. No era solo entender las leyes o los textos antiguos, sino vivir el amor y la misericordia en cada decisión. El juicio de Salomón, así, trascendía los límites de un tribunal. Era una invitación a todos los hombres para buscar la justicia que nace del corazón, la que une, perdona y construye. Capítulo 7. El juicio de Salomón, la sabiduría puesta a prueba. La noche se desplegaba sobre Jerusalén con un manto de estrellas que parecían observar en silencio las decisiones del rey.
Salomón, en su cámara, meditaba aún en la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Había resuelto disputas que parecían imposibles, había escuchado lamentos y alegrías, y había sembrado semillas de paz donde antes solo había discordia. Pero sabía que su mayor prueba aún estaba por venir. Un mensajero urgente irrumpió en el palacio, trayendo noticias inquietantes. En un pueblo distante, una grave injusticia se había cometido, y la vida de una joven inocente pendía de un hilo. La noticia llegó a oídos de Salomón, y sin vacilar, convocó a un nuevo consejo de sabios para decidir el camino a seguir. El caso era delicado. La joven, llamada Miriam, había sido acusada falsamente de robo por un hombre influyente que buscaba silenciarla por razones que pocos entendían. La evidencia parecía estar en contra de ella, y la presión social era fuerte para que fuera castigada. Salomón decidió entonces viajar personalmente para escuchar el caso, convencido de que la justicia debía ser vista, no solo juzgada a distancia. El viaje fue largo y arduo, pero el rey no temía el cansancio, porque sabía que su misión era proteger a los más vulnerables. Al llegar al pueblo, Salomón fue recibido con respeto, aunque algunos miraban con recelo al rey que venía a perturbar el orden establecido. La audiencia se preparó al día siguiente en la plaza central, ante la mirada expectante de todo el pueblo. Miriam se presentó con dignidad, aunque sus ojos reflejaban miedo y tristeza. El hombre que la acusaba, llamado Gadiel, estaba rodeado de seguidores y gritaba con arrogancia su versión de los hechos. Salomón escuchó cada palabra con atención, pero sabía que la verdad no siempre estaba en lo que se decía, sino en lo que se ocultaba entre líneas. Pidió silencio y dijo: «Traedme los objetos del supuesto robo». Se presentó una cesta con varias pertenencias, pero Salomón notó que faltaba un objeto importante, un amuleto que Miriam siempre llevaba consigo. «¿Dónde está el amuleto?», preguntó con calma. Nadie supo responder. El silencio se hizo denso. Entonces, Salomón pidió a los presentes que abrieran sus manos y mostraran lo que tenían. Entre ellos, un joven tembloroso entregó el amuleto. Había tomado el objeto para proteger a Miriam y no había querido revelar la verdad por miedo. El rey miró al joven con comprensión y luego volvió su atención a Gadiel. «¿Por qué querías que Miriam sufriera injustamente?». El hombre bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del rey. Salomón levantó la voz: «La justicia no es venganza, ni castigo sin razón. Es la defensa del inocente y la corrección del error». Volvió su mirada a Miriam y dijo: «Estás libre de toda culpa, y quien te acusó deberá reparar el daño causado». El pueblo estalló en murmullos y alabanzas, y la joven lloró de alivio y gratitud. El rey, sin embargo, sabía que aquel juicio era solo una página en el gran libro de la justicia. Reflexionó sobre cómo el poder puede corromper, y cómo la sabiduría es la única luz capaz de disipar las sombras del abuso. Al regresar a Jerusalén, Salomón convocó una asamblea para establecer leyes más claras que protegieran a los inocentes y evitaran que la mentira y la injusticia proliferaran. Su voz resonó con fuerza y convicción: «Que la justicia sea el escudo de los débiles y la espada de la verdad. Que nunca olvidemos que gobernar es servir, y que en cada acto de justicia se honra la creación». El pueblo acogió sus palabras con fervor, y en los años que siguieron, el reino vivió una era de paz y prosperidad sin precedentes. Así terminó la gran prueba de Salomón, un rey cuya sabiduría no solo juzgó, sino que enseñó a amar, perdonar y construir. Y aunque el tiempo pasara y las voces de los hombres cambiaran, la historia de aquel juicio eterno perduraría, recordándonos que la verdadera justicia nace del corazón y se sostiene en la humildad. Así concluye el relato de El juicio de Salomón, la sabiduría puesta a prueba. Un recordatorio eterno de que la verdadera justicia va más allá de la ley escrita, y nace en la comprensión, la empatía y el amor al prójimo. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones, inspirándonos a buscar la sabiduría en cada decisión, y a ser agentes de paz en nuestro entorno. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la fe. No olvides suscribirte para más relatos que alimentan el alma y abren caminos de reflexión profunda.